El tema del día de ayer y que seguirá teniendo repercusiones a lo largo de estos próximos, sin ningún lugar a dudas, tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema, la condena a 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos de la 2 veces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. La reacción de los sectores peronistas o vinculados al peronismo no ha sorprendido, por el contrario, hubo reacción inminente, salida a las calles. Tampoco ha sorprendido las expresiones, los festejos, tanto del presidente Milei como del expresidente Mauricio Macri y de los distintos sectores de la derecha y centroderecha del país. Quizás lo más llamativo o no, se lo preguntaremos a nuestro entrevistado, ha sido la reacción de la izquierda en sus diferentes vertientes, con importantes dirigentes incluso yendo a las calles a repudiar la condena y la proscripción contra Cristina Fernández de Kirchner. Y ya está en contacto con nosotros un histórico dirigente, ex legislador, candidato presidencial en varias ocasiones, hombre de la izquierda, de política obrera, Jorge Altamira, que ya está en contacto con nosotros. Jorge, buen día. Alejandro Eschafino lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Alejandro? Dígame. Un gusto. ¿Es, para sorpresa de muchos, la reacción de su sector y los sectores de la izquierda, del trotskismo en general, o es lógica por la circunstancia? ¿Cómo la ve? Bueno, no hemos tenido reacciones similares, porque no le hemos dado ningún apoyo político a Cristina Kirchner. Nos hemos limitado a caracterizar y denunciar este fallo con independencia del peronismo, de las posiciones de Cristina Kirchner. No hemos ido a verla y a solidarizarnos, porque representamos campos enfrentados y tenemos posiciones muy críticas respecto a Cristina Kirchner. Cristina Kirchner ha gobernado con gran perjuicio para el pueblo, bueno, por lo menos en la última con Alberto Fernández, pero con anterioridad, los acuerdos con Chevron, el veto al 82% móvil a los jubilados, la apertura de los glaciares para las mineras. Entonces, no hay ningún apoyo político al peronismo. El peronismo ha seguido una política de colaboración con el gobierno, como se manifiesta en la parálisis completa de la CGT frente al gobierno. Y recientemente llegó un acuerdo para que Milei, o mejor dicho, alguien del bloque de Milei, presida la comisión que tiene que investigar la estafa de Milei con el peso libra, con esa operación de memes. Entonces no tenemos ningún apoyo político. Lo que yo les quiero señalar es lo siguiente: la Corte Suprema de Justicia le ha faltado la responsabilidad ante la población. Se ha limitado a decir, simplemente a ratificar los fallos anteriores, y no ha fundamentado su posición. Es decir, proscribe políticamente a una mujer que fue 2 veces presidenta y una vez vicepresidenta, sin emitir ningún concepto en un fallo que fue muy discutido. ¿Por qué fue muy discutido? Y bueno, fue muy discutido porque el juicio fue instruido por un juez, el juez Ercolini, de manifiesta hostilidad política hacia el peronismo o al kirchnerismo, y después lo mismo ocurrió en el tribunal oral. Es decir, en una palabra, todos los jueces que participaron de este proceso eran declarados antikirchneristas y manifestaron en las calles en varias oportunidades contra el gobierno. Luego la defensa de Cristina Kirchner alegó toda una serie de cuestiones. Ahora bien, la Corte puede evitar fijar una posición determinada diciendo, bueno, esto fue tratado en tribunales inferiores y correctamente vamos adelante.
pero no en el caso de la proscripción política de una figura como Cristina Kirchner. Tiene que asumir esa responsabilidad. Por eso el fallo este es político. Viene a confirmar una tendencia política reclamada por Donald Trump, reclamada por la Cámara Americana de Comercio, la AmCham, que han venido exigiendo la condena. Trump, mucho antes de esta condena, el hombre más corrupto del planeta, jamás pagó impuestos, está acusado de pedofilia. Este hombre le ha prohibido, mucho antes de este fallo, el ingreso de Cristina Kirchner a los Estados Unidos por corrupción. Es una cosa de locos. Trump prohibiendo a alguien por corrupción el ingreso a Estados Unidos. Entonces es un fallo político. Al ser un fallo político, nosotros nos tenemos que oponer porque violenta los derechos democráticos de los ciudadanos de la Argentina. Es un antecedente grave de que la justicia prohíba políticamente de por vida, porque también podría haber dicho, bueno, la condenamos a la cárcel, y bueno, acá va a ser domiciliaria, le dieron 6 años, bueno, siempre por algún recurso judicial, quedarían 4, y después podría volver a la vida política. Eso ocurrió con Lula. Volvió a la vida política después que lo condenaron. No cumplió toda la pena porque el mismo tribunal que lo condenó, el mismo tribunal, después dijo que no lo revisó la condena. La revisó en el sentido, no la revisó exactamente. Inventó una causa para justificar su anulación, una causa que no tenía ningún sentido y era puramente administrativa. Fue un recurso para que Lula pueda presentarse contra Bolsonaro, cuando antes fue un recurso para que Lula no pudiera enfrentar a Bolsonaro. Bueno, pero no vamos a entrar en la política brasileña. Entonces nosotros, que tenemos que defender los derechos democráticos de un punto de vista de principios, no puede ser que defendamos los derechos democráticos si nos afecta a nosotros. Eso sería una arbitrariedad contraproducente y maligno. Repudiamos este fallo. Pero no vamos a ir a visitar a Cristina Kirchner porque queremos dejar en claro que el perjuicio que ella ha tenido para el pueblo argentino, los acuerdos que ha hecho con el exterior y la política económica que llevó adelante, fue nefasta para los trabajadores. Por eso perdió las elecciones. Cristina Kirchner le rezongó al pueblo y dijo, bueno, ustedes lo votaron. No es así. La culpa no tiene de los que lo votaron a Milei. La culpa la tiene ella y Alberto Fernández, que hicieron el peor gobierno que se puede imaginar. Y naturalmente, ante un pueblo confundido, aceptaron la propaganda o los argumentos de la derecha. Sí, se la escuchó decir que no está el actual presidente donde está por arte de magia, sino que deben asumir los errores cometidos, ¿no? Los errores cometidos por quienes lo votaron. No, por el peronismo en el poder en su último mandato. Pero, escúcheme una cosa, pero los errores cometidos por el peronismo en el poder ya eran visibles 2 años antes de abandonar el poder. En la parlamentaria del año 2021, el peronismo perdió 4 millones de votos. En esas pasos y parlamentarias, 4 millones de votos. Alberto y Cristina dejaron de gobernar a partir de ese momento, y después de 2 crisis violentísimas con Martín Guzmán y la señora Batakis, con una fuga de capitales descomunal, y le entregaron el gobierno a Massa. Entonces hace mucho que podían haber hecho la corrección de errores. Podían haber corregido los errores mientras eran gobierno. No, esto es un recurso literario. Entonces, la clase obrera ha sido perjudicada, no representa su derecho, la burocracia sindical pacta con Milei acuerdos del 1% mensual, es una miseria completa, no ha enfrentado a nada. Entonces, tenemos que separarnos políticamente del kirchnerismo, pero condenamos un fallo que, perjudicando a la expresidenta, representa un violentamiento de los derechos democráticos de todos. Jorge, hay quienes plantean que no es casual que el fallo salga ahora. Fue muy
anunciado por la prensa en todos estos últimos días en algo verdaderamente llamativo, que se cuente con la información de el martes 10 sale el fallo de la Corte Suprema, y efectivamente después así ocurra, ya eso es llamativo, pero además algunos señalan justo después de que ella anuncie su candidatura. ¿Para usted tiene algo que ver? ¿La Corte Suprema elige los tiempos políticos para emitir este fallo? O bueno, en algún momento tenía que llegar y punto. Claro, en parte maneja los tiempos políticos. Déjeme explicarle que también no solo la Corte puede estar fallando porque ella se nombró candidata, sino que ella se autodesignó candidata porque sabía que venía el fallo. Entonces, lógicamente, como buena política, dijo, yo me proclamo candidata y enfrento como candidata lo que va a ser un fallo en contra. Es decir, voy a declarar que me están proscribiendo. Es decir, yo escribí un artículo cuando ella se autocandidateó diciendo se está candidateando porque sabe que es inminente el fallo. Ajá. Ahora, el fallo también fue para sacarla de este ruedo electoral, porque acá hay un punto interesante. El fallo fue dictado por 3 jueces. Está mal eso, porque es una minoría. Es decir, que se puede ser mayoría. La Corte tiene 5. Le falta nombrar 2. Es evidente que es una mayoría sobre 5. Pero es una mayoría reducida y hay un conflicto muy importante. Viene una crisis para nombrar los 2 próximos jueces. El Congreso, el Senado no pudo aprobar a nadie. Es un dato fundamental. En segundo lugar, tanto Rossetti como Rosenkrantz cargan con una pesada carga. Ellos aceptaron el nombramiento por decreto de Macri. Sí. Entonces, con este Estado, lo que tienen que haber hecho es esperar que se nombren los 2 jueces que faltan por parte del Senado en algún momento. Y entonces, con el respaldo de una Corte reconstruida y qué sé yo, bueno, tampoco lo hubiera apoyado. Esto es una violación de los derechos democráticos. Pero está claro que se han apresurado, y se han apresurado porque la Cámara de Comercio Americana, una de las instituciones más importantes del capitalismo mundial, La famosa AmCham. La famosa AmCham, después que fracasó el voto de ficha limpia, exigió de una vez por todas que la Corte dicte esto porque la demora es una amenaza para las inversiones. Y ahora que se hizo esta medida de proscribirla o de inhabilitarla políticamente, inmediatamente la bolsa subió. Es cierto que el gobierno dictó una serie de medidas financieras completamente saqueadoras, infinitamente dañinas para el país, que favorecen al capital financiero. La de poder sacar los capitales sin esperar 6 meses. Sí, acaba de dictar que tenían que esperar 6 meses. Sí. Hace poquitísimo. Sí. Ahora se lo sacó. Sí. Pero Especulación financiera 100%. Al 100%. Es un robo a mano armada. Y entonces usted dice las bolsas celebran o el fallo contra Cristina porque lo favorece, o estas medidas que había tomado previamente el gobierno, o ambas. Ambas. Digamos que ambas, pero políticamente es claro que lo apoya abiertamente. Mire, yo les digo una cosa. Un fallo de una corte que es saludado por Trump, por Milley y por Netanyahu, para un analfabeto es un fallo reaccionario. No puede ser que los que matan en Gaza, los que reprimen en California y los que reprimen en la Argentina estén haciendo algo positivo en materia de derecho democrático. Eso no existe. Jorge, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted por llamarme. Chao. Un placer. Jorge Altamira, con nosotros, histórico dirigente de izquierda, expresándose de esta forma en la mañana de la radio. 8:02 es el tema de las últimas horas, la condena y la proscripción de por vida para Cristina Fernández de Kirchner.